Imaginemos un barrio donde llega un hombre poderoso que se ha apoderado de todo. Pone reglas duras a las personas, les cobra más de la cuenta, les prohíbe, inclusive no les da derecho a voz ni voto, a algunos los encierra, o sea, actúa como si fuera el dueño legal de las casas, y trae mucho sufrimiento a estas personas. Lo más triste es que de repente la gente se ha acostumbrado tanto a este supuesto dueño que ya actúan como si eso es lo que hay que vivir, como si esa realidad llega a ser la realidad que ellos tienen que vivir. Pero un día, salud, hay una alergia por allí, debe ser los muebles nuevos. Sí, bueno. Bueno, tenemos sillas nuevas para que nos acompañen acá personalmente, si no nos quieren ver por Instagram o por YouTube luego. Hasta que un día llega entonces el verdadero dueño. Note que esta persona actúa como si fuera el dueño de esas tierras, de esas casas, pero un día de verdad llega el dueño, el verdadero dueño, y él no viene a negociar con este personaje, sino que viene simplemente a quitarle su poder. Y ya usted sabe más o menos de lo que estoy hablando. Viene, lo agarra y lo amarra y lo incapacita, y luego empieza a tocar a cada puerta y anunciar que ya su liberación llegó. Muchos que no tenían voz han vuelto a hablar. Muchos que estaban encerrados han sido libres. Donde había oscuridad, ahora hay luz. Donde había silencio, ahora se escuchan voces. Donde había miedo, ahora hay esperanza. Ese día, todo este vecindario descubrió que el verdadero dueño había estado ausente, pero no se había olvidado de ellos. Había ido en su liberación. Y agarra al supuesto dueño, al que se hacía pasar por dueño, y le quita todo su poder. Esto es lo que relata Mateo 12. Hay mucha gente que ha agarrado este pasaje y lo oímos en los servicios diciendo atamos al hombre fuerte. Lo primero que quiero aclarar antes de entrar en este pasaje es que el hombre fuerte, en este caso, es una figura de lenguaje para describir a Satanás, pero no es que el Satanás es el hombre fuerte, ni tampoco uno de los nombres de Satanás es el hombre fuerte, para que sepan, ¿no? Entonces, cuando la gente está en la iglesia, atamos al hombre fuerte, es como decir, atamos a la cabra pelúa. ¿Ya? Primero, porque no tenemos nosotros poder para estar atando y desatando. Y segundo, porque el hombre fuerte no es un hombre del diablo, simplemente es una mini parábola que Jesús utiliza para mostrar una gran verdad a las personas en un contexto que ya iremos viendo. Así que Jesús realmente llega a traer el reino de Dios a nosotros. Y vamos a ver cómo lo trae, cómo manifiesta ese reino y cómo Él empieza su labor mesiánica en este mundo, trayendo libertad a los cautivos, como estas personas que narré ahorita, que estaban oprimidas, sin voz, sin voto, encerradas algunos, y en sufrimiento, sin esperanza, y, como dice Efesios, sin Dios en el mundo. El sermón de hoy le he puesto por título, el reino de Dios ha llegado en Jesús. El reino de Dios ha llegado en Jesús. Dice la porción de Mateo. Entonces le trajeron, luego pues, ¿se acuerdan que primero pues un poquito de contexto para que puedan entender a dónde voy? Jesús entonces ha hecho un par de sanidades en el día de reposo, ha alimentado a sus discípulos el día de reposo, lo critican. Luego de eso, habla de cómo será el reinado, cómo fue profetizado este reinado del Mesías, cómo iba a venir. Ahí vemos la profecía de Isaías del 18. Vemos que también ellos querían matarle, se conspiran contra Jesús. Jesús entonces se retira, sigue haciendo milagros en otro lugar, dice que fueron sanados un montón de personas. Y dentro de eso dice que, Mateo dice, entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. De hecho vemos ahí tan sencillo esto como lo sanó. No
Y ahorita van a entender por qué les digo esto, porque no hubo parafernalia, no hubo, simplemente lo sanó. Vino, lo trajeron a él y le dijo, ya, sé libre. Como vemos en otras narraciones de los evangelios. Dice, y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús su pensamiento, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá de pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién no expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces, que es donde está el centro de mi mensaje hoy, el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no los ata? Y entonces saqueará su casa. Hasta ahí, porque si no me voy de largo y salimos a las 6 de la tarde. Entonces, lo primero que yo quiero ver aquí es Jesús manifiesta el poder del reino. Hoy nada más he dividido este sermón en 2 puntos principales. Y el primero es este: Jesús manifiesta el poder del reino. Y el segundo punto es Jesús somete al enemigo y establece su reino. Repito, Jesús manifiesta el poder del reino y luego Jesús somete al enemigo y manifiesta, o establece, mejor dicho, el poder del reino. Bien, cuando vemos aquí que a Jesús le trae un endemoniado que estaba ciego y mudo, Jesús lo libera. Primero, pues aquí hay un cuadro bien triste de una persona que había sido afectada por un demonio, un espíritu maligno, a tal nivel que su físico se ha afectado. Y eso es muy común. En aquel entonces, las posesiones demoníacas traían mucho problema a las personas poseídas. Como en este caso, mudos, sordos, en otro caso los tenía como epilépticos. Y les afectaba de muchas maneras. Tal vez no podamos ni imaginar las afectaciones que provocaban estas posesiones en las personas. Y este es un cuadro muy triste porque este hombre encima, sin poder hablar, no puede ir a Jesús y sin poder ver tampoco, sino que necesitaba otras personas que lo llevaran. Y bendito Dios por las personas pues, que fueron instrumentos de Dios para llevar a esta persona a Jesús. Pero Jesús viene y lo sana. Y la sanidad, las liberaciones que hace Jesús, nunca perdamos de vista el foco. Por eso este punto se llama Jesús manifiesta el poder del reino. Porque toda sanidad que tú vayas a ver en los evangelios, toda liberación que tú ves en el evangelio tiene un propósito. Y es darnos a nosotros un anticipo del reino. ¿Ya? Esta sanidad y estas liberaciones no están allí para que nosotros andemos haciendo campañas de milagros y cultos de liberación, sino más bien para entender que el reino promete algo que mostró que se puede cumplir. ¿Qué ha prometido el Señor? Que estaremos con Él y no habrá tristeza, ni sufrimiento, ni dolor, ni enfermedad. ¿Cómo le creemos eso? Bueno, porque cuando vino Jesús, quien trajo el reino de Dios a nosotros, pues hizo eso. Mostró con el poder de sanar a los enfermos que en su reino no va a haber enfermedad. En su reino consumado. Hay 2 etapas en este caso del reino. El reino inaugurado en Jesús y el reino consumado que ya será cuando estemos todos con nuestro Señor en la segunda venida. Pero el Señor en su misericordia ha decidido darnos una probadita del reino consumado. Y lo hace a través de estos hechos, sanidades, liberaciones, y nos muestra que esto es posible y nos da esperanza. Así que esto no está aquí para que estemos buscando milagros ni campañas. Ojo, el Señor puede hacer milagros, lo vuelvo y repito cada vez que pueda, para que no tampoco creamos que Dios no va a hacer un milagro hoy o que Dios no va a sanar a alguien hoy. Dios lo hace porque Dios es soberano y no necesita pedirte permiso ni a ti ni a mí, Él lo hace si quiere. Pero el propósito de nosotros no es estar enfocado en milagros y liberaciones, sino más bien enfocarnos en lo que eso vino a mostrarnos. ¿Ya? ¿Me explico? O sea,
cuando vemos milagros, cuando vemos estas liberaciones, estas sanidades, yo debo decir, wow, el reino de Dios trae libertad a los cautivos, trae sanidad a los enfermos, trae salvación al alma angustiada. Y ese es el mensaje que trae Jesús y lo corrobora a través de estas señales. Así que no perdamos de vista esto. Por lo tanto, este no es solamente un milagro físico, no es solamente un milagro físico, que lo es, pero no solamente eso. Es un símbolo del poder del reino. El hombre, este hombre endemoniado, ciego, mudo, representa realmente lo que el pecado y las tinieblas hacen en nosotros. ¿Es que acaso nosotros, si tomamos esto como un símbolo, no dice Pablo que el evangelio nos puede quitar este velo que tenemos que no nos deja ver? ¿Verdad? Es eso, estamos ciegos. Nosotros sin Cristo estamos ciegos en el mundo. Por eso sin Cristo nosotros valoramos las cosas que no tenemos que valorar y nos angustian las cosas que no nos tienen que angustiar y nos afanamos por cosas que al fin y al cabo no tienen importancia. Porque estamos ciegos. Pero Jesús con su evangelio y su Espíritu Santo que transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, como dijo mi esposa al final de los cantos, Él nos muestra lo que de verdad tiene sentido. Nos ciegan, el pecado nos ciega, nos calla. Y esto puede tener muchas aplicaciones porque el pecado en nosotros ha hecho que nosotros callemos tantas cosas que podemos usar, inclusive cuando estábamos sin Cristo, hermano. Por eso se dan tantas charlas sobre agradecimiento, sobre valorar, porque nosotros, aún en la iglesia, hermano, somos duros para hablar, para hablar lo positivo, para edificar. Una de las cosas que yo vengo, y ayer me pasó una escena, hermanos, ¿qué problema con el agradecimiento? Tanto fuera como en la iglesia. Ayer una persona se me acercó y me dice, oye, me dice, hermanito, dame para comprarme unos hojaldras y una limonada, una chicha. Y pues yo dije, yo lo vi así, dije, en mi mente digo, voy a probar a este hombre, pero le digo yo, tenía un sencillo que había quedado ahí, y le digo, bueno, te puedo comprar los hojaldras, pero no la chicha, porque dice que tenía hambre, que venía de un tratamiento no sé qué. Y yo le digo, tengo para los hojaldras, pero no para la chicha. Y sabes, el hombre ha puesto una cara, hermano, casi me pega. El hombre, hermano, y ahí la carne mía saltó. Y yo agarré el sencillo, me lo volví a tirar por sí. Dice, no, ¿qué pasó? Dice, ¿sabes que ahora no te doy ni hojaldra ni chicha? Tienes que aprender a ser agradecido, bro. O sea, ¿qué clase de locura es esta? No, sí, dámela. Y me fui. ¿Saben qué pasa? Porque tenemos disculpa la palabra, ese maldito problema. El pecado ha hecho que nos callemos lo que debemos hablar, que es agradecimiento, es edificación, es positivo para las personas. Decir una palabra de aliento. El pecado ha hecho que nosotros nos callemos eso. Y eso es ¿por qué? Porque estamos golpeados, dolidos, afectados por el pecado. Pero Cristo también vino a liberarnos en eso, hermano. Hermano, es incongruente un cristiano que iba atado a estas cosas que Jesús trajo libertad. ¿Cómo esta persona necesitada, hermano? Cuando uno tiene hambre, tiene hambre. Yo no sé lo que es eso, gracias a Dios. Gracias a Dios, no lo digo en soberbia, más bien lo digo en gracia y asombro de que yo no lo haya pasado. Pero yo no entiendo, si tienes hambre, hermano. ¿Sabes? Vi un video de una gente en Haití que está comiendo tortillas de tierra. No sé si ya no lo he visto. Tortillas de tierra. Le tiran unas cosas, grasa animal y cosas para que tenga sabor. Pero es tierra, no es harina, es tierra. Y tú ves ese video, hermano, estos haitianos, hermano, pero este tipo que está por aquí viene y se pone loco porque no tiene chicha. Hermano, ahí hay una pluma allá, ¿ves? Si de verdad tienes hambre, tú cómete tu hojaldra y ahí hay una pluma, un grifo, y anda a tomar agua. Pero, ¿eso qué es, hermano? O sea, esto, ¿yo por qué lo cuento? No lo cuento para más nada que usted entienda lo que el pecado ha hecho en nosotros. Nos ponen malagradecidos. Hermano, por eso Pablo hace tanto énfasis en los Colosenses, menciona en todos los capítulos una frase que tenga que ver con agradecimiento. Acción de gracias, ser agradecidos, o sea, porque el cristiano debe ser agradecido.
Y el reino de Dios, que trae libertad, debe abrir nuestras bocas a la alabanza, al agradecimiento, a la edificación. También debe abrirnos los ojos a la verdad del Evangelio, a la cruz de Cristo, a entender lo que Cristo hizo por nosotros y cómo yo debo también responder. Porque el reino de las tinieblas, hermanos, donde estamos y hemos sido liberados, consistía en eso, en destrucción, en sufrimientos, en opresión. Tenemos que ser libres de eso porque a eso vino Jesús, a librarnos. Así que nos impiden ver la verdad, hablar con libertad y vivir con propósito. Ese es el cuadro que vemos aquí. Nos impide hablar con libertad, ver la verdad y vivir con propósito. Pero cuando Jesús llega, escucha esto es lo bonito del Evangelio, no solo no solo sana físicamente a este hombre y como ha sanado a nosotros la enfermedad más terrible que es la perdición, la condenación, sino que libera, transforma y restaura lo que estaba perdido. De hecho, ¿se acuerdan que en la profecía eso es lo que estaba? No quebrará la caña cascada, porque ese es uno de los propósitos del Mesías. Es agarrar lo que está quebrado y restaurarlo, no destruirlo totalmente. Pero tenemos nosotros que ser piezas que nos prestemos, hermanos, para eso. Que seamos humildes, yo creo que el tema de hoy va a ser ese, la humildad, porque el rey necesita humildad, porque el súbdito que no es humilde y se revela o se pone soberbio ante el rey, usted sabe cómo es eso. Así que el hombre en esta escena representa entonces lo que el pecado y el poder de las tinieblas hacen en la vida de las personas. Pero este es el corazón del reino. Traer vida donde había muerte. Libertad donde había esclavitud. Y visión donde había oscuridad. ¿Te acuerdas que ya pasamos por ese pasaje también en Mateo, que era una profecía de Isaías? Que se acuerda de donde había gran tiniebla, el pueblo que vivía en gran tiniebla vio gran luz. ¿Quién trajo eso? Jesucristo. Jesucristo vino a liberarnos. Entonces, cuando esto pasa, hermanos, nuestras vidas son restauradas. Pero quiero avanzar en el versículo y presta atención a lo que dice allí. Y todas las multitudes estaban asombradas. Ojo, todas las multitudes estaban asombradas. En unas traducciones dice, estaban atónitos. Estaban, Bueno, no se copien, oiga. Esperen que yo sea. Estaban asombrados, pero tal vez cuando ustedes lean esto, hermano, y por eso tenemos que tener cuidado con una lectura superficial. Cuando leemos esto, podemos pensar que hay personas que están asombradas a punto ya de rendirse ante el rey que ha venido y ceder todo a él, pero no, realmente hay un asombro que tiene tanto rechazo como esperanza. Porque estas personas cuando dicen, ¿acaso no es este el hijo de David, hermanos? En el griego, pues esto no lo sé, no soy el experto en griego, pero viendo los diccionarios, léxicos y todo esto, aquí la frase griega implica una negación, una cierta negativa. O sea, no es que ellos están asombrados y están dispuestos a ceder, más bien es como que, ¿en serio podrá ser este el Mesías? ¿Podrá ser este el hijo de David? Porque el hijo de David es un título mesiánico, usted sabe, ¿no? Eso está profetizado en Jeremías y David será puesto rey en Sion de nuevo, etc. Es un título mesiánico, pero me gusta lo que dice William Hendriksen. William Hendriksen traduce lo que probablemente sería la frase que dijo la multitud. Miren, no, probablemente no sea el hijo de David. Sin embargo, la misma persona, ¿no? Lo que significa esto. Sin embargo, ¿quién otro podría ser para hacer un milagro así? ¿Me explico? Ven la pregunta, que la pregunta no es una pregunta de una persona que va a ceder, sino que está como que, wow, es que este poder tendría que ser del Mesías, pero no puede ser. O sea, no es que está la multitud rendida ante él así como si nada, sino más bien dudosos. Aunque viendo el milagro, pareciera, porque esto, ¿quién podría hacerlo? Sin embargo, no puede ser que deberá ser el Mesías, porque no parece en los otros sentidos. Hay un milagro que parece que es el Mesías, pero por lo demás como que no, estamos confundidos. O sea, así era el asombro, era un asombro
como decimos nosotros, de sentimientos encontrados, tanto positivos como negativos. Un toque de esperanza, pero pesimista también. ¿Y esto por qué te lo digo? Porque el pasaje nos enseña que las personas no queremos aceptar al Mesías tal cual es. Vamos a cambiar el título de Mesías ya porque no quiero sonar. Después, ya por ahí andan diciendo que andaba judaizando. Ese que ahora de verdad lo digan porque estoy diciendo mucho Mesías. Pero, hermanos, nosotros a veces tenemos una percepción de Cristo, de Jesús, que a veces nos cuesta aceptarle como Él es. Aún viendo su historia redentora y viendo todo lo que ha hecho a lo largo de la historia, nosotros a veces queremos hacer un Jesús a nuestra manera. Pero también hay una cosa interesante en esto. Si ellos estaban así medios, como decimos acá, turulato ahí, medio, los fariseos que escuchan esto, el poquito porcentaje de fe que había en ellos estaba ahí, de esperanza. Los fariseos vienen y dicen, no, o sea, mira, hay muchos cristianos que somos los fariseos. O sea, el otro que está ahí temblando en la cuerda floja, le dan un tanganazo que lo termina de tumbar. Dice, no, si él expulsa los espíritus por el mismo Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea, quieren apagar. Y esto, mira cómo esto conecta todo, porque te acuerdas que también decía que no apagará el pábilo que humea. Pues los fariseos sí quieren apagar el pábilo que humea. Estoy conectando la prédica anterior con esta, ¿no? Para que estén ahí y no se pierdan. O sea, estos fariseos vienen a destruir lo poco que tenía, hermano. Lo poquito lo vienen a destruir. Tengamos cuidado nosotros, no sé como los fariseos, que a veces nuestro hermano que está débil lo hagamos, terminamos de meterle el sablazo. Pero mira lo que dice. Este no expulsa a los demonios. Dice, pero cuando los fariseos oyeron lo que decían, ¿acaso no es el hijo de David? No, dijeron, este no expulsa a los demonios sino es por Belcebú, el príncipe de los demonios. No voy a entrar aquí en definiciones quién es Belcebú, pero simplemente Belcebú, que viene de Baal-Zebub, que es, algunos dicen señor de las moscas, otros señor de las cosechas, etc. El asunto que es un título que se le da a Satanás aquí. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo sé que porque algunos dicen que Belcebú es un demonio, aparte de Satanás, pero lo mismo Jesús dice, y si Satanás expulsa a Satanás, ahí está. Él dijo, este expulsa por Belcebú, y Jesús dice, si Satanás expulsa a Satanás, entonces está dividido contra sí mismo. Así que es un nombre que se le da también a Satanás en este pasaje, que es el nombre que se le da a Satanás, no el nombre fuerte, sino el nombre es Belcebú. Y dice luego el príncipe de los demonios. Y vemos cómo este cuadro, hermano, de estos fariseos, teniendo dos cosas, o decirle, sí, en verdad, este es el Mesías, este es el Cristo. Ellos lo que dicen es una tontería que ellos ni se dieron cuenta de lo que estaban diciendo. Hermano, los fariseos que eran tan doctos, cayeron en un argumento tan tonto que Jesús dice, me lo diste en bandeja de plata. Porque los hace papilla con 4 argumentos poderosos, Jesús. Pero, ¿qué lleva a los fariseos a actuar de esa manera? Vamos a verlo ahorita en el segundo punto. Pero su postura contra Jesús los cegó tanto y los desesperó tanto que llegaron a decir incoherencias con tal de que ellos no tuvieran que reconocerle como el Mesías y que la gente que estaba empezando a ver si de verdad era el hijo de David, el enviado de Dios, pudieran aceptarle. O sea, es contra todo, ni nosotros ni aquellos, la poca esperanza que tenían, ellos querían derribarlos. No quiero dejar este punto sin una aplicación. Jesús ha venido a manifestar el reino. Tal vez hoy no vea a Jesús caminando por ahí haciendo milagros, pero ¿sabes? Aquí están escritos aquí los milagros de Jesús. Aquí están escritos. Aquí está escrito lo que él hizo. No todo, como dice Juan, no todo, porque dice que no cabría en ningún libro, pero se sabe de eso. Ya ni la historia niega la existencia de Jesús, que lo sobrenatural está en discusión, pues por la crítica es otra cosa, pero Jesús vino, es una realidad. Y si nosotros creemos todo lo que Jesús dijo y todo lo que es, entonces los milagros llegan a ser cosas también fiables para nosotros. Y ante esa manifestación del reino, que además, ojo, Pablo dice que también el reino se manifiesta y es dado a conocer por medio de la predicación. Ahora, si el reino de Dios se predica por el evangelio, se manifiesta también en el evangelio predicado, disculpen.
Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en respuesta? Y aquí les tengo tres preguntas. ¿Te acercas pero sin rendirte? ¿Llegas como la gente de la multitud que se acercó y dijo, este será el hijo de David, pero no se rindió? Y esto estoy hablando porque la aplicación que estoy llevándole aquí es ante el evangelio predicado, que también es la demostración o la manifestación del reino de Dios. Porque si yo predico aquí también es porque el reino de Dios está entre nosotros. Porque el reino avanza a medida que predicamos. ¿Qué dice Corintios? 1 Corintios dice que Dios decidió salvar a las personas por la locura de la predicación. O sea, cómo el evangelio, cómo el reino va creciendo a medida que vamos predicando el evangelio. Eso es claro, no predicando cualquier cosa, predicando el evangelio. Y el reino va creciendo y va trayendo súbditos a medida que predicamos el evangelio, porque es la forma en que Dios salva a la humanidad. Entonces, ¿te acercas pero sin rendirte? O sea, te lo traduzco. Escuchas el mensaje del reino, escuchas el mensaje del evangelio y estás allí, pero no terminas de identificarte. Estás en 3 y 2, no te convence. Como que sí reconoces porque vienes aquí o estás viendo esta transmisión y dices, sí, me parece, pero no sé, no termino. Pues el reino es una realidad. Y el reino avanza y el reino luego va a destruir a sus oponentes, lo creas o no lo creas. ¿Pones excusas para no obedecer? ¿Pones excusas para no obedecer? O sea, ¿no te quieres someter al reino? Como predicador yo predico el reino. Y como el reino implica, obviamente, un rey y súbditos, ¿quieres ser súbdito desobediente? Porque si eres desobediente, entonces, ¿qué pasa cuando... A ver, te explico. ¿Qué pasa cuando usted ha visto novelas, películas y todo? ¿Qué pasa cuando alguien dice, yo no me someto, no me quiero someter ni cumplir esa regla? ¿Qué mensaje está allí? No del rey hacia ellos, sino de ellos hacia el rey. ¿Qué mensaje hay? Esa es característica cuando en las películas tú ves que alguien dice, yo no estoy de acuerdo con ese rey. Es más, no estoy de acuerdo que hayan puesto ese rey, o no estoy de acuerdo que ese rey sea nuestro rey. Eso te lleva a rebelarte, ¿o no? ¿O cuando han visto en las películas o en las series o en la vida, por decirlo así, que alguien esté de acuerdo con un rey pero no se quiera someter? Eso es incongruente. Soy yo el único que ve Netflix aquí. Santo, pastor de Netflix, Dios mío, fuego del cielo. Bueno, sabes que a mí me encantan las películas medievales. Yo no he visto ninguna donde alguien esté de acuerdo con el rey puesto y esté en contra de él. O sea, he visto a la gente que está en contra del rey porque hasta lo quieren destruir para quitarlo. Pero es incongruente que estés aceptando un rey, pero no quieras obedecer a ese rey. Oye, no estoy hablando de obediencia perfecta, sino que tu disposición a obedecer. Una cosa es la disposición a obedecer y otra es la rebeldía. Por eso te pregunto, ¿pones excusas para no obedecer también? Ese rey, el rey te está hablando, yo como un heraldo del rey te está hablando el evangelio y lo que el evangelio debe hacer en tu vida y que el Espíritu Santo lo va a llevar a cabo. Pero ¿cómo te pones tú para eso? O hay un mundo donde hay muchos llorones en la iglesia y mucho wow, y mucho... Y ojo, esto no, ni reformado ni pentecostales, ahí en todo eso hay tantos wow, hay algunos que en todas las prédicas son wow, wow, y otros que todos son llorar, 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 y en los cantos llorar, llorar. Está bien el asombro, pero también la multitud se asombró aquí. Dice que es más, se asombraron más de lo que yo he visto en la vida. Dice que estaban estupefactos. Yo no he visto esos niveles todavía. Yo no he visto en una prédica alguien diga, no sé si alguien lo ha visto, yo no he visto. Así que esta multitud hizo más. Entonces, wow, pero ¿qué pasa? Wow, pero no me someto. Wow, pero vivo mi vida como me da la gana sin obedecer a mi rey. Wow, pero él no es mi rey, aunque yo diga que es mi rey, no parece mi rey. Por mi manera de vivir. ¿Se entiende lo que quiero decir? Jesús vino a manifestar su reino y ese reino se manifiesta después que él se fue por medio de sus súbditos, por medio de sus discípulos. Y esos discípulos han trascendido siglo tras siglo hasta ti, hasta mí, hasta nosotros. Por eso esta frase, mira esta frase, Jesús no busca admiradores,
Busca. La iglesia ha perdido esto, hermanos. Hay muchas iglesias, muy tristemente he visto que hay iglesias donde Jesús los lleva a los predicadores diciendo, hermano, Jesús es cool. Yo vi una predica la semana antepasada, un predicador ahí diciendo, ¿por qué no seguir a Jesús? Jesús es cool, Jesús de verdad fue un gran ejemplo. Y puras cosas tontas sobre que nada producen en el hombre más que wow. Pero aquí el corazón está sin actuar. Hermano, Jesús busca discípulos. ¿Y qué es discípulo? Ya nosotros pasamos por todo un montón de prédicas de eso, del discipulado. ¿Qué es un discípulo? Una persona que sigue a un maestro, que aprende de ese maestro, que le reconoce como maestro, que se somete a ese maestro y que busca imitar a ese maestro. Eso es lo que Jesús busca, hermanos. Y en otras palabras, como dice en Juan 4, lo que busca son esos discípulos que se les llama allí como adoradores que adoran en espíritu y en verdad. No buscan admiradores, hermanos. Para que sepan, muchos filósofos ateos fueron admiradores de Jesús. Si no, lea Hume, lea a ¿cómo se llama el que de la universidad que tiene nombre parecido? Heidelberg, una cosa así. Bueno, Heidegger, eso. Y hay muchos. Yo les hablé cuando hablé del Sermón del Monte, inclusive algunos opinaban sobre el Sermón del Monte como el discurso más excelente de la historia. Estos filósofos, wow. Pero Jesús no busca los wow. Jesús busca discípulos. Por eso, ¿qué haces tú ante la manifestación del reino? ¿Estás listo si dices, tomas tu lanza y dices, aquí está un súbdito de este rey? Vamos por el reino. El reino no deja espacio para la neutralidad. Con esto ya avanzo a lo que viene en la otra semana, cuando vamos a ver el versículo que dice, el que no está conmigo está contra mí. No dice, el que no está conmigo puede estar entre este. No, o sea, ¿estás conmigo o no? Y si no está conmigo, están contra mí, punto. O sea, el reino de Dios no acepta neutralidad, porque no hay neutralidad. O sea, está el bien y está el mal. El reino de Dios es el reino de Satanás, punto. Que Dios nos libre, hermanos, porque hay cristianos que creen que pueden estar en un término medio. Así que, ¿seguirás resistiéndote o te postrarás hoy ante el rey? Cuando cantaba, yo me rindo, y decía, wow, te canto basta con el sermón de hoy. Porque es lo que está pidiéndonos el Señor. ¿Seguiremos resistiéndonos? ¿O nos vamos a postrar ante el rey? Eso respóndelo allí, en tu silla. Quiero avanzar al segundo punto. Me he vuelto un pro con las imágenes, ¿ah? Oiga, ¿cómo cuesta esto? Más demora en las diapositivas que en el sermón. ¿Qué lío buscar muñequitos y cosas? Que no lo sabrán porque no saben lo que está saliendo allá, pero bueno. Esto es una invitación para que vengan a probar aquí. Y ahora hay sillas riquísimas para estar sentados, así que los sermones ahora van a ser de 2 horas, para que sepan. Es una broma. Bien, segundo punto, hermanos. Y lo más hermoso, porque ya una vez que Jesús manifiesta el reino, nos muestra cómo lo hace y cómo lo establece. Segundo punto, Jesús somete al enemigo y establece su reino. Jesús somete al enemigo y establece su reino. Jesús, cuando aquí hay algo interesante porque vemos, algunos están divididos, algunos dicen que Jesús escuchó lo que ellos estaban murmurando y aquí Mateo lo plasma como que escuchando sus pensamientos. Otros dicen que aunque ellos estaban hablando, lo hacían muy bajo entre la multitud para persuadirlos y que Jesús, aunque está bajo, no escucha bien, pero como conoce los pensamientos, Él sabe lo que están diciendo. Da igual, cualquiera de las dos formas. Sabemos ya que Jesús ha mostrado su divinidad en la misma sanidad, ya mostró su divinidad en el perdón de pecados y etcétera. Así que no importa ya en este caso, Jesús, sea como sea, ya sea que lo escuchó hablando o escuchó su pensamiento, Jesús les contesta. Y el primer argumento con el que Jesús responde es con una lógica espiritual poderosa.
El primer argumento es una lógica espiritual poderosa. Hay dos reinos. Y él dice, si hay dos reinos, él no está del lado del enemigo, sino que está venciendo al enemigo. Él no está del lado del enemigo, sino que está venciendo al enemigo. Eso es lo primero que él está diciendo. Esto es en palabras pocas, ¿no? Dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá de pie. Hermanos, Jesús le está diciendo, y disculpen la expresión, a los fariseos y escribas, le está diciendo, ustedes son tontos. Ustedes no se están dando cuenta de lo que están diciendo. O sea, si yo expulso a Satanás, o sea, pensemos en lo siguiente. Si yo expulso a Satanás, dice Jesús, entonces yo trabajo si yo expulso a Satanás, trabajando para Satanás, Satanás está loco. Y de muchas cosas que podemos acusar a Satanás, no entra la locura. De hecho, es bien astuto. Y eso la Escritura lo dice. O sea, el argumento que plantean los fariseos, Jesús le dice, ¿te se dan cuenta de lo que están diciendo? Algo absurdo. Miren lo que dice William MacDonald. Si Jesús estaba echando a los demonios a Satanás mediante el poder de Satanás, entonces Satanás estaba obrando contra sí mismo y esto sería absurdo. Ahora mi pregunta, ¿los fariseos no sabían eso? Claro que lo sabían, pero estaban desesperados, hermano. La desesperación nos lleva a hacer cosas absurdas. La estupidez que nos provoca la desesperación, hermano, nos lleva a actuar así. Segundo, no segundo argumento, sino además del primer argumento, hay una cosa que quiero señalar. La tontería de los fariseos. Hermanos, escuchemos esto. Primero, el hombre está endemoniado, ciego y mudo. ¿Eso es malo o es bueno? Eso es malo. ¿La liberación y la sanidad es algo malo o bueno? Bueno. ¿Cuándo Satanás? Ya tú sabes. ¿Cuándo Satanás hace algo bueno? Ahora los fariseos, los maestros de la palabra, ¿no sabían esto? Miren la obstinación a los niveles que llega cuando la gente no quiere ver. Por eso el dicho, cuando no lo quieren aceptar, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Aquí aplica ese dicho. Así que, primero, Satanás no destruye su propia obra y la misma idea cuando ha hecho algo bueno Satanás. Porque hasta Santiago dice que todo lo bueno, escucha lo que dice Santiago, todo, hermanos, busquemos un diccionario que significa todo. Todo lo bueno, dice Santiago, que viene ¿de quién? Del Padre de las luces, en quien no hay variación. O sea, en otras palabras, del Dios Todopoderoso. Ahora, todo lo bueno. Bueno, iba a decir una cosa, pero no, me voy a ir a otro tema y no quiero después. Me voy a controlar. Cálmate, listo, seguimos. Es que me voy a ir por algo ahí que a veces, a mí cuando Dios me bendice, a través hasta de mi trabajo, mucha gente me ha dicho que ese es Satanás. Y, wow. Impresionante porque he logrado con ese trabajo muchas cosas buenas. Ayudé a mi mamá con los estudios, a mi hermana con mis estudios, yo también. Es un montón de cosas que he provocado, la casa se arregló, un montón de cosas. Yo no sé si estas personas le atribuyen esto a Satanás, pues yo le doy la gloria a Dios. Pero es que no terquedad. Hermano, lo bueno que te pase, escucha esto, cierro con esta verdad que te puede asombrar. Aún lo bueno que le pasa al mundano, aún lo bueno que le pasa al impío, no es Satanás premiándolo. Es Dios en su gracia común. ¿Entiende eso? O sea, cuando el impío prospera, no es... ¿Quién escuchó cristiano y que Satanás los tiene? Es Dios. Ahora, tal vez tú no quieras decir eso porque dices, entonces yo que estoy contigo, Señor, estoy peor que aquel. Hermanos, Él es el soberano. Y Él hace como quiere. Tal vez esta persona dice, bueno, el Señor en su soberanía, providencia y sabiduría total dice, lo quiero bendecir ahorita porque eso es todo lo que tendrás. Pero tú vas a poder sufrir tal vez hoy, pero vas a estar una eternidad conmigo de paz.
No sabemos, aprendamos a no ser envidiosos de estas cosas. Pero nos consuela que, ay, me voy a consolar mi envidia, ese es Satanás. Entonces, claro, así yo puedo excusar que no puedo envidiarle nada porque es Satanás y yo no le envidio nada a Satanás. Satanás no hace nada bueno. Nada bueno. Entendamos eso, hermano. Entonces, todo lo bueno viene de Dios. Aún lo bueno que le pasa al impío viene de Dios. Por eso es que el salmista cuestionaba a veces en unos salmos esto. Pero nunca atribuyéndolo, jamás bajaba el salmista atribuyéndole eso a Satanás. Él le reclama a Dios porque él prospera, reconociendo que hasta la prosperidad de él viene de Dios. Él no dice, ¿por qué tú permites que su Dios? Eso no lo vemos. O el salmista diciendo, ¿por qué Satanás, el adversario, lo que sea que le quiera poner el nombre, o Baal? No, hermanos. Entendamos eso, hermano. Así que, qué locura esto de los fariseos, de decir que Satanás expulsa a Satanás, hermano. Todas las personas, ¿cómo le llamaban a los espíritus? Hay otro pasaje que tenía un espíritu inmundo. O sea, todo el mundo sabe que los endemoniados eran afligidos por demonios, por espíritus inmundos al servicio de Satanás. Pero repito, la desesperación en los fariseos para no reconocer a Jesús como el Mesías prometido lo llevaba a hablar tonterías. Estaba destruyendo la influencia de los fariseos. Estaba acabando con su sistema legalista. Recordemos que ya viene de haber discutido con ellos sobre el Shabbat, sobre la misericordia en el Shabbat. Ya Jesús venía a discutir con ellos. Ellos están perturbados. Y uno de los evangelios dice que hasta lo siguieron. O sea, es que andan es como una mala campaña detrás porque están perturbados porque saben que él está tomando fuerza y le está destruyendo su sistema. Y hay muchas iglesias hoy, hermanos, que están así, que no predican el evangelio porque si predican el evangelio se les cae su sistema. Si predican el evangelio se le va a la gente. Y si se me va la gente no hay diezmos. Y si no hay diezmos, ¿cómo vive el pastor para comprar su carro, su buena casa, su buena ropa, su buenos perfumes? ¿Me explico? Es muy triste ver esta situación, hermano. Entonces, cuando acaba el sistema, es muy triste que iglesias que se llaman cristianas no prediquen el evangelio para que su sistema no se caiga. Cuando esa es la razón de ser, es la predicación del evangelio. Oremos por estas iglesias, hermanos. Oremos para que estas iglesias puedan volver a la senda correcta. Así que ellos ante dos alternativas, los fariseos tienen dos alternativas. O le reconocen, y es la misma alternativa que tiene la iglesia legalista hoy. O le reconocen a Jesús como Señor, como el Rey que ha venido a establecer su reino. Simplemente le atribuimos su poder al diablo. Y aquí vamos a entrar, porque estas son 3 prédicas que tengo sobre este pasaje hasta el 38, hasta el 37. Son 3 sermones y uno tiene que ver con esto de lo que yo sé que tal vez usted haya entendido mal, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero desde aquí se está sentando la base de lo que va a ser esta aplicación de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque los fariseos, en su afán de defender su sistema, terminan adjudicándole las obras de Dios a Satanás. Aquí mucha gente siempre dice no, que cuando yo era niño y me reía de una persona que le daba unos disparates, ya usted sabe lo que estoy hablando, me decía, no te burles porque eso no tiene perdón. Eso no es, hermano. Eso no es lo que los fariseos hicieron aquí. Ellos no se están burlando de ninguna gente danzando y dando vueltas como locos. Aquí no veo eso, ¿verdad? Y aquí se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Aquí hemos incredulidad. Ya no les digo más, seguiremos avanzando esperemos esa predica. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos este cuadro, vemos a esta gente que no le reconoce, sino que simplemente quieren mantener su sistema, no les queda más que traicionar la verdad en su desesperación y usar argumentos inútiles. Antes de que leas la diapositiva, te quiero decir algo. Todo argumento que se levanta contra Dios, todo argumento de los ateos, de los agnósticos, todo ateo, realmente, todo argumento, de estas personas es inútil. Es inútil. Ahora que los cristianos se dejen envolver, porque como hablé en la clase hermenéutica al principio, a los cristianos ya no les gusta
bueno, no les gusta estudiar y se dejan envolver cualquier cosa. Pero hay un video de Suje Michelén que me encanta. Suje Michelén dice, hermano, no te preocupes por los ateos, no te preocupes, dice, porque hay 5 cosas que si tú te las aprendes bien, dice, no hay ateo que pueda contra ti. Porque él dice, sus argumentos son los mismos siempre, ilimitados, y si tú aprendes esos 5 argumentos, dice, ya los puedes, no te van a echar cuento. Porque es así. Son cosas que no tienen sentido. Mira, esto muestra cuán absurdas son las personas que no quieren reconocer el poder de Dios y buscan pretextos para no creer. Son absurdas estas personas. Cuando también buscan excusas para no arrepentirse. Argumentos para no someterse al rey. Pero la llegada nuevamente del reino no deja espacio para la neutralidad. ¿Estás con Jesús o estás en contra? Repito, estas personas buscan argumentos absurdos. Con tal de no someterse, de no arrepentirse y de no creer en Dios. Esas 3 cosas. Si quieres poner en orden arrepentimiento, creer y sometimiento. Pero cuando no quieren hacer estas 3 cosas, vas a buscar argumentos inútiles, aunque parezcan para ti convincentes, pero realmente son inútiles. Con tal de no hacer estas 3 cosas ante el rey. El segundo argumento que Jesús muestra es más personal. Digo, ni siquiera expliqué por qué es tan sencillo el texto. Si un reino está dividido, se destruye. Digo, traduzcámoslo como si una iglesia está dividida, se destruye, eso no prospera. Si una casa se divide, se destruye. O sea, por eso no Jesús es tan claro con su argumento que yo no necesito ni siquiera explicarlo, nada más leerlo. Luego viene otro que sí va a requerir un poco más de explicación, que se las voy a dar. Es el segundo argumento que Jesús muestra. Dice, y si yo expulso, segundo argumento dice, y si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿verdad? Como ustedes me están diciendo, dice Jesús. Si eso fuese cierto, dice Jesús, entonces ¿por quién lo expulsan vuestros hijos? Porque sus hijos, vuestros hijos significa aquí vuestros discípulos. O sea, sus discípulos, los discípulos de fariseos. Había una onda ahí, ¿cómo se llama? De ciertos exorcistas que andaban haciendo exorcismo, ¿no? Valga la redundancia por allí. Y lo hacían en nombre de Dios. Y eso viene de su propia rama, de los fariseos. Y Jesús dice entonces, ok, yo expulso un demonio. Y ustedes me dicen que lo hago por Satanás. Ok, sus discípulos expulsan demonios. Entonces, debe ser, porque yo estoy haciendo lo mismo que ellos. Por Satanás también. ¿Te das cuenta cómo Jesús pone a los fariseos un 3 y 2? ¿Te das cuenta? Si los fariseos dicen, sí es por Satanás, se le revela a su propia gente. Su propia gente se levanta y dice, ¿qué te pasa? Y el que lo dijo, ¿quién dijo eso? Te nos estás matando a nosotros mismos, te estás dando un tiro en el pie. Pero si dicen, no, entonces no, es por el poder de Dios. ¿Quién jugó ahí? Que puerquito, ¿te acuerdas? Cerdito. Los puntitos, que quedas atrapado, no puedes moverte. Oye, le hace falta jueguitos de mesa, está muy pegado al PlayStation y a las tonterías. ¿Cómo esos juegos son de verdad juegos con pluma y papel ahí? Pollito, que la cosa, puerquito. No, ese es el mío es puerquito. Así, entonces tuvo que confundir a la gente allá en el video y que, ¿qué está hablando? Pollito. ¿Te acuerdas que los encerraba? Bueno, así están los fariseos. O sea, si digo que sí es por Satanás, que nuestros discípulos expulsan, entonces se nos va a venir nuestra gente encima, peor. Pero si yo digo que no, pues como quiero defenderlos a ellos, voy a decir que sí es por Dios, entonces me toca someterme. ¿Se entiende? O sea, estoy amarrado. Y eso es lo que Jesús, qué cosa más tremenda cuando tú puedes ver la retórica de Jesús. Impresionante. Y bueno, con todo y que el argumento de los fariseos es tan débil también, pero aún Jesús, sus respuestas son tremendas. Entonces por eso él dice, y si yo expulso los demonios por Beelzebú, ¿por quién entonces le expulsan vuestros hijos? Dice, por tanto, mira lo que dice, por tanto ellos serán vuestros jueces. O sea, le damos mano de ellos el juicio hacia ustedes. O sea, en pocas palabras, que sus discípulos evalúen su argumento. Que se den cuenta de lo ridículo que han quedado ustedes mismos.
Ahora, quiero aclarar una cosa hermenéutica aquí. Quiero aclarar una cosa que luego veremos, que hay una regla que es interpreta lo explícito, lo implícito por lo explícito. Y eso, ahí yo les voy a dejar una tarea bien tremenda. Pero quiero explicarte algo. Aquí Jesús está probando los exorcismos de esta gente. No está probando los exorcismos. Te lo digo porque hay gente que entonces piensa que aquí esos exorcismos eran reales. Jesús no está probando ni desaprobando. Jesús es como que dice, si ustedes creen eso, yo voy a usar eso en su contra. Pero yo no estoy diciendo que eso es cierto, eso es falso. De hecho, no lo puse aquí porque era muy largo, pero Josefo describe cómo se hacen estos rituales de exorcismo. Si quieren yo después se los mando, pero una cosa, no se los puse aquí porque leerle eso eran como 2 páginas. Pero le ponen un anillo en la oreja, empiezan a hacer un poco de rezo, un poco de locura, de que el anillo de Salomón, por eso usted ve por ahí, se ha visto y que el documentalista, de que la clavícula de Salomón. Jafé, si nos está viendo, tú andas viendo eso, ya me dijeron. Pero, y empiezan un poco de mantras y rezos y cosas, y después hasta ponían una vasija con agua y le ordenaban al espíritu que tumbara la vasija para que vieran que se había salido del cuerpo, el espíritu. Era una tanta locura y era una parafernalia y una cosa que duraba un montón y era la que cansaba. Entonces está como el testimonio del otro de que dime tu nombre y no te voy a decir mi nombre y después que voy a buscar una soda y tráeme una para mí también. O sea, eso es lo que vemos en la iglesia, eso es lo que hacían los judíos. ¿Ves? Volvemos al mismo cuadro de que parece nuestra iglesia más judía que evangélicas. Pero Jesús no hizo nada. Jesús no buscó vasija con agua para que el espíritu saliera. Porque cuando el espíritu salió, el hombre dijo, estoy hablando. Listo. Es el Señor, el poderoso. Por eso también aquí está esto de que ellos están viendo toda la parafernalia que hacían y a saber si eso era manipulado, porque no sabemos si eso sea cierto o no. Pero todo eso que hacían los hijos en nombre de Jesús, en nombre de Dios, perdón. Y Jesús dice, ¿ustedes no están viendo que yo hice esto así? Listo. Y ustedes se niegan a ver el poder de Dios. Pero aún así ustedes dicen que yo con más poder demostrado, expulsé este espíritu, pero con menos poder, ustedes dicen que eso es de Dios y lo mío es de Satanás. Entonces cierro el paréntesis hermenéutico. No es que Jesús está probando esta práctica, igual cuando yo les ponga la tarea de por quién bautizan los muertos en 1 Corintios 15, ahí ya les estoy adelantando algo. No está diciendo que Pablo aprueba esa práctica, es lo mismo. Esto en ¿cómo se llama? En retórica, consiste en usar algo que tú mismo dices que tiene un problema, pero lo voy a usar en tu contra. Pero no se trata que yo lo apruebe. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está haciendo Jesús. Aquí cierro mi paréntesis hermenéutico y listo. Seguimos adelante. Esto aquí se dice para que usted tenga luz. Y si se pregunta, entonces exorcizaban antes de Jesús. Y entonces voy a ver el rito de ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama? ¿Qué hizo Hannibal? Anthony Hopkins. Voy a ver ahora el rito de Anthony Hopkins porque veas cómo eran los exorcismos. No estoy hablando de eso. Así que, repito, Jesús no refuta ni aprueba esta práctica, simplemente la usa para su argumento y mostrar el error en el cual ellos están. Así que, bien, si quieres saber el ritual de nuevo, si quieres practicarlo, pues se lo pide lo busca yo se lo mando, el de Josefo. Ahora, mira lo que dice Jesús. Dice, repito el versículo para que lo tengas en mente, si yo expulso a los demonios por Beelzebú, ¿por quién no expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos los juzgarán a ustedes. Miren, viene un pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios. Jesús está mostrando que hay 2 realidades espirituales. Nota que él no dice por otro poder. Él dice, si yo lo expulso por Beelzebú, ¿por quién sus hijos? Y ellos van a juzgarlo a ustedes. Pero si yo lo expulso por el Espíritu de Dios, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Por el Espíritu de Dios. Beelzebú, Dios. Ahí está estableciendo 2 cosas, 2 mundos, 2 realidades espirituales. De hecho, Lucas lo pone más. Dice, por el dedo de Dios. Que si él expulsa a los demonios por el dedo de Dios. O sea, es más íntimo todavía. Entonces Jesús da por sentado 2 cosas. 1, que hay 2 realidades espirituales. Y 2, que está diciendo que él allí, en su premisa, él lo está haciendo por Dios, en nombre de Dios. Después de haber cuestionado esto, Jesús entonces aclara eso. Hermanos, y luego viene y dice,
Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces hay una cosa aquí que evidencia, si yo hago esto, que ya estoy comprobándolo apenas con 2 argumentos, dice Jesús, 2 argumentos he dado y ya he comprobado que esto es de Dios, dice, si esto pasa, entonces hay algo que pasa más como consecuencia. ¿Y qué es? ¿Qué dice él? Entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y esto lo puede plantear, ¿eran verdad esos exorcismos que hacían nosotros? Porque entonces el reino de Dios había llegado antes. Lógica, ¿no? Pues dice, si yo expulso los demonios por el poder de Dios, entonces significa algo. Significa que el reino de Dios ha llegado. Y este es uno de los pasajes más importantes de este evangelio, hermanos. Este es uno de los pasajes más importantes de este evangelio. ¿Por qué? Pues es la afirmación más clara de que el reino de Dios se había iniciado. El reino ya llegó, pero su consumación o su culminación es un evento futuro. Pero ya el reino de Dios está entre nosotros. Ya el reino de Dios inauguró, hermanos. El reino de Dios ya vino en Jesús. Por eso es que aquí nosotros somos, o al menos yo quiero pensar que usted también es conmigo, somos amileniales. Que no significa no milenio, significa que el milenio ya lo trajo Jesús y ya estamos en el milenio, porque ya estamos reinando con Él. Porque si Él trajo el reino y nosotros somos sus súbditos, o estamos reinando o tenemos que esperar entonces que el reino se establezca. Pero aquí dice que mire, en otras palabras, Él dice que si ese exorcismo fue real, significa algo. Que el reino llegó. Y ojo, que aquí con esto también viene la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, si tú dices que el reino no está, estás negando el exorcismo de Jesús. Porque Él dijo, esto muestra que el reino llegó. Si tú no crees que el reino llegó, entonces estás negando lo otro. No puedes aceptar eso real sin la afirmación de Jesús que convalida el reino. ¿Estamos? Por eso es que yo no puedo tener otra postura escatológica en ese sentido, porque la Biblia es clara, hermano. Yo no necesito mucha hermenéutica para entender lo que dice Jesús. Si yo libero a un hombre endemoniado, entonces el reino ha llegado a ustedes. ¿Listo? ¿Ya? ¿Qué más puedo decirle? Pero Jesús dice, todavía están dudándoles. Bueno, les voy a dar otro ejemplo. Vamos a decir por qué esta liberación. Mira lo que dice Jesús. Voy a decirles por qué esta liberación les muestra que el reino llegó. Noten esto, dice. Porque me imagino que Jesús vio a la gente que, como muchos en iglesias hoy, o alguien me está viendo por ahí. Jesús dice, explíqueme entonces cómo puede entrar en la casa de un hombre fuerte alguien y saquear sus bienes si primero no le ata. O sea, Jesús dice, es como que estoy yo y llega Eliasib a robarme y no me ata. Dígame, respóndame, Eliasib me puede robar. Jamás, yo así lo agarraré aquí y tirando puñetazos por aquí. Pero él tiene que venir un día, tiene que agarrarme. Bueno, en este caso, Eliasib tendría que amarrarme escondido como Sansón y me ata y me amarra ahí y me inhabilita. O puede que venga alguien más grande que yo y entonces me domine. Jesús dice, ¿cómo puede entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? O sea, hermano, esto es una cosa que ellos decían, ¡ay, sí es cierto! Dice, y entonces saqueará su casa. ¿Qué está diciendo Jesús? O sea, este hombre estaba bajo la opresión del maligno, pero llegó alguien más fuerte. Para yo liberar, mira lo que dice Jesús. Dígame, hermano, si no lo que dice Jesús. Dice Jesús, para yo liberar a este hombre, yo tuve primero que haber amarrado a su jefe, al jefe del espíritu que está en él, al dueño de él. Yo tengo que estar, tiene que estar allá para que yo pueda hacer esto. O sea, realmente yo estoy liberando porque ya yo vencí. Porque si no me fuera tropiezo. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¿Cómo yo puedo liberar? O sea, en otras palabras, ¿cómo libero al endemoniado sin vencer a quien lo tiene dominado? O sea, esa es la lógica de Jesús, hermano. No ni siquiera mi lógica, es la lógica de Jesús. Que la gente no lo quiera ver en el texto porque tiene preconceptos, prejuicios y doctrinas que quiere defender porque se le enseñaron cuando tenía 3 años, es otra cosa. Pero el texto es claro. Jesús dice,
¿Cómo alguien va a entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear su bienes si primero no le ata? ¿Cómo yo voy a liberar a este endemoniado si a su jefe yo no lo tengo atado? Hermanos, por eso es que la liberación del endemoniado no fue un truco como lo hacían los discípulos de los fariseos, salud, sino que fue una señal, y mira esta frase, hermano, fue una señal de que el reino de Dios ha irrumpido con autoridad y poder. Esto así como lo diría Bonhoeffer, porque Bonhoeffer es que usa este lenguaje. De hecho, estoy parafraseando a Bonhoeffer. O sea, fue una señal de que el reino ha irrumpido, hermano. Y este es lo bonito del reino de Dios. Él irrumpe con autoridad y poder. Él no pide permiso, hermano. El reino de Dios viene entrando y viene conquistando almas. Aunque se levanten gente en contra, Él ha irrumpido con autoridad y poder. ¿Por qué? Porque es el reino del Creador. El reino del Dios soberano del todo, de todo el universo. Pero hay algo bonito, hermano. Tú y yo somos parte de ese reino. O sea, nosotros estamos con el vencedor. Nosotros, ya, mírate. Tú estás con el ganador, hermanos. Tú estás con el ganador. Tú no estás con el perdedor. Yo tengo un amigo que, no voy a decir su nombre porque a veces nos está viendo también, pero yo del Real Madrid y él iba al Barça y por temporada se cambiaba a uno y para el otro. Siempre le digo al ganador, hermano. Dios no quiere ese tipo de súbditos. Solo que en este caso, gloria a Dios, así como el Real Madrid, yo estoy con el ganador, con Dios. Lo siento con los otros, pues. Pero hermanos, Jesús es claro y dice que Él no puede traer estas manifestaciones del reino si Él no ha vencido ya. Ahora alguien dirá, porque el problema que siempre se levanta contra esto es, ¿por qué entonces hay tanta maldad en el mundo? Y ahorita voy a explicar eso. Yo voy a explicar eso. Pero antes quiero que veas esta otra diapositiva. El hecho de echar fuera a los demonios, hermanos, indica que ya Jesús se había enfrentado con el dueño de ellos y lo había vencido. Satanás había tomado el control, pero ha llegado uno más fuerte. Jesús lo ata y saquea su casa. En otras palabras, Jesús lo ha vencido, lo ha incapacitado y ahora empieza a conquistar todo lo que él había quitado. Pero ojo con esto. Satanás había tomado el control, pero el control no era de él. Él tomó el control por causa del pecado. Y también tenemos que entender el papel de Satanás, que cuando hablamos de cuando tú le das el hombre fuerte, tú estás dándole más importancia a la que realmente tiene. Porque aún su fortaleza es porque Dios se lo permitió. Porque simplemente Dios lo permitió como parte de la consecuencia del pecado. Porque si Adán no hubiera fallado, Satanás no tuviera el poder que ha tenido en nuestro mundo. Y muchas cosas fueran diferentes. Pero bueno, el plan de Dios así se desarrolló. Lo importante, hermanos, es que a pesar de que merecíamos estar pagando las consecuencias de nuestro pecado, el reino de Dios ha irrumpido y nos ha rescatado. Y eso sin merecerlo. Sin merecerlo. Nosotros tenemos nuestro castigo justo con las enfermedades, con la maldad del hombre, con los asesinatos, con la locura, con estas invasiones que se están dando. Eso es lo que merecemos. Merecemos matarnos entre nosotros mismos. Porque eso es lo que el pecado provoca en nosotros. Pero el reino ha irrumpido y nos ha rescatado. Nos ha rescatado, hermano. Es como cuando en la película tú ves está en llama todo y de repente sientes una mano que te saca, hermano. Y tú dices, ¿y por qué a mí no mi vecino? Pues de ti tuvieron misericordia. Pero los otros tenían su castigo merecido, hermano. Entonces, el reino de Dios ha irrumpido de una manera tan maravillosa, hermano, que tú y yo podemos estar aquí celebrando ese reino, participando del reino, disfrutando, degustando de las maravillas del reino, como dice el escritor de Hebreos, disfrutando de los bienes espirituales. Y mira lo que llama el escritor de Hebreos algo tremendo, que nosotros aquí estamos disfrutando de los bienes venideros. O sea, nosotros estamos aquí, o debemos, hermano, no sé dónde tú estás hoy, en tu mente, pero tú tienes que estar aquí disfrutando de los bienes venideros. O sea, y esto, ay Dios mío, hay tanto, Señor, ayúdame a mantenerme. Pero hay tanto porque cuando hablamos de los bienes venideros que tú estás disfrutando, hermano, si tú no disfrutas aquí, no vas a disfrutar ningún bien venidero, porque si tú no le hayas sentido lo que hacemos hoy aquí, ¿para dónde tú vas?
Va por un lugar que no quieres ir realmente. Pues tú tienes que estar aquí. Es más, yo esperaba verlos a todos así como levantando la mano así. Así, vamos al reino, vamos con el rey. Pero aquí estamos así, el rey. Yo no veo porque estoy como que el dolor de espalda más bravo que tengo en este reino. Pues si ese es tu enfoque, pues no puedo hacer mucho más por ti. Algunos, como digo, algunos se levantan y dicen, pero ¿cómo que Jesús establece su reino? No es necesario vencer al enemigo y ya que no haga más daño. Pues no, hasta en las películas se lo voy a mostrar. Mire, la historia confirma una cosa. La historia confirma que para que un reino nazca, tiene que arrocarse el anterior. Así de sencillo. Digo, usted lo ve en la historia, el imperio, como leímos en la profecía de Isaías, Babilonio fue derrocado por los medos persas. ¿Quién derrotó a los medos persas y se impuso? Los macedonios, los griegos. Y luego entonces los romanos. No existía al mismo tiempo el imperio romano y el imperio griego, ahí mismo. No, hermano. Uno derroca al otro. Pero pregunto, ¿no hubo líderes de esos reinos que permanecieron mientras estuvo el otro reino? Claro que sí, eso lo vemos en la historia y lo vemos en las películas. Jesús venció a Satanás, pero su derrota está como un prisionero en manos de un reino que lo va a juzgar y lo va a sentenciar perpetuamente. Ya sea a la horca, a la guillotina, ponle el drama que quieras en la historia. Ponle medieval, ponle Revolución Francesa, ponle el castigo que quieras. Pero ese rey está esperando ya su ultimátum. Pero está atado. Ahora te pregunto algo. Cuando un rey atrapa a otro rey y no lo mata de una vez, puede que lo mande al exilio, se le da cierta libertad, todavía puede dar órdenes, todavía puede hacer ciertas cosas, aunque no plenas ni tan grandes, pero puede afectar un poquito. Y eso es lo que nos dice Apocalipsis. Realmente la atadura de Satanás, no quiero entrar mucho en escatología, pero quiero un pantallecito ahí nada más, chiquito. Está en lo que dice Apocalipsis. Se le ató, hay un para. El para define propósito. ¿Cuál es el propósito? Que no engañara más a las naciones. Ese es el propósito. Satanás está atado para no engañar. ¿Qué pasa? Que antes el evangelio no llegaba porque el hombre estaba engañado por Satanás. Y Jesús le quitó ese poder. Ya no vas a engañar. Porque si el diablo, aquí cuando Jesús dice que él iba a atar a Satanás para poder hacer eso, nosotros no estuviéramos aquí, hermanos. Olvídate que nosotros estuviéramos aquí reunidos si Satanás no estuviera atado. Escúchame esto. Por eso esta escatología está bien loca. Porque si Satanás no hubiera estado atado, nosotros no estuviéramos aquí. Porque aquí hay un judío israelita. No hay. No estaríamos aquí. Y estamos bien lejos encima. Bien lejos. No estamos al lado para ver y que, wow, el Dios de Israel, qué bonito, voy a servirle. No, hermano, no. No hay manera de verlos aquí. Si tú estás aquí es porque Dios en Jesús ya ató a Satanás. Ya lo venció. Ahora, claro, hay maldad en el mundo, pero yo diría, no me acuerdo quién fue el teólogo que dijo, si eliminas a Satanás, el hombre se mata solo. Así que la gente dice, no, que porque hay tanta maldad en el mundo si Satanás está atado. Hermano, que el mundo no necesita a Satanás para ser malo. Primero, Satanás no es omnipresente. Satanás puede estar haciendo una tratada aquí en Panamá y en Costa Rica están matando a esos otros sin que Satanás esté. Satanás puede tener a todos los demonios ocupados en una casa. Y allá en Groenlandia, donde no los tiene ninguno, allá están matándose. ¿Se entiende, hermano? Es que a veces nos ponemos brutos, hermano. Y estos líderes que nos enseñan estas doctrinas equivocadas, yo no sé ni de dónde las sacan. Esto es por ver mucha televisión. Dios me libre a mí, que estoy ahora viendo estas series, pero... ¿Qué problema con esto, hermano? O sea, Satanás está atado. Porque esa es la muestra de que nosotros estamos aquí hoy. Si no, el evangelio no llega a nosotros. Pero el evangelio ha llegado porque el hombre fuerte, en esta parábola que representa a Satanás,
ha sido atado y Jesús ha ido conquistando su reino. O sea, Jesús vino por medio de los discípulos que vinieron aquí a nosotros a traernos el evangelio y ha conquistado nuestro reino y nos ha vuelto súbditos de él. Hermanos, Jesús ha invadido el territorio donde Satanás dominaba como rey. Eso es lo que significa. Jesús ha invadido el territorio donde Satanás dominaba. Y presta atención al cómo dominaba, porque esa es otra cosa que cometemos. Satanás no es rey de nada, hermanos. Nunca fue rey de nada. Aun cuando gobernaba como un impostor. Pero nunca ha sido rey de nada. Deja de darle poder a Satanás que no tiene, hermanos. Él reinaba como rey. Como rey. Pero Jesús lo ha vencido y lo ha limitado su poder sobre los hombres. Satanás sigue obrando con poder limitado hasta la segunda venida, pero su destino ya está fijado. Ya casi acabando. Te pregunto ahora, escucha esto, bien. Jesús nos ha librado del poder de Satanás, pero también nos ha librado de lo que estaba en contra del evangelio, que es nuestra carne. Jesús nos ha librado hasta de nosotros mismos, hermanos. Y te quiero hacer unas preguntas que tienen que ver con esto. Jesús vino a establecer su reino en cada rincón donde antes reinaban las tinieblas. Ahora te pregunto, ¿dónde necesitas en tu vida que el reino de Dios irrumpa hoy? ¿Qué parte tienes en tu vida todavía en oscuridad, hermanos? Analízate, examínate. ¿Qué parte todavía tú no se la has cedido al rey? Y tienes un mini reino de Satanás allí. Analízate. Tal vez tengas un mini reino de Satanás allí. Y no estás permitiendo que Jesús reine totalmente. Pues te digo algo, por tu propio bien, si Jesús no reina totalmente en ti, no reina en ti. Porque Jesús no comparte su gloria con nadie. Así que cuídate de tener esos huecos de oscuridad, esos rincones oscuros en tu vida, esos pecados que acaricias, esos pecados de los que no quieres despojarte. Dice, Señor, tú gobiernas aquí en la iglesia, yo soy, pero acá en mi soledad, esta oscuridad, déjamela. Porque te digo algo, esa oscuridad sirve a alguien y se llama Satanás. Y si tú estás en el reino de Dios y estás guardando eso allí, ¿sabes algo? Eso poco a poco irá tomando poder en ti. Poco a poco irá tomando poder en ti. Y revelará que al final entonces no fuiste un súbdito de Dios, sino de Satanás. Líbrate de eso. Si tú tienes una parte de ti que está en contra del reino, que está sirviendo a Satanás, ora y dile, Señor, por favor, quita esto de mí. Que tu reino irrumpa en esa parte que no quiero ceder. Porque sabemos que en tu fuerza no se la vas a dar. Pero dile, te cedo, aunque no quiero, aunque me cueste, pero que tu Espíritu Santo entre y rompa eso y domine allí también. Esa es la oración que tú debes hacer, Señor, allí en ese espacio oscuro donde reina la oscuridad. Yo quiero que la luz brille allí también, pero no puedo, me cuesta, ayúdame. Hermanos, eso es lo que puedo decirte. Yo más no puedo. No me puedo meter en tu vida, en tu mente, en tu corazón para hacerte ver esas cosas, pero pídele a Dios que Él lo haga. Y Él será fiel y te responderá. ¿Hay áreas en tu vida que aún están oprimidas? ¿Hay religiosidad que apaga tu fe? Porque también hay partes que tu reino se pone oscuro, el reino de Dios se pone en tu vida oscuro, porque tu religiosidad, tu legalismo, te sientes incapaz y empiezas a juzgarte tú mismo. No, que yo no soy digno, que no sé, que no soy. Y vas alimentando el reino ese allí de Satanás, que ya está vencido, pero tú empiezas a resucitarlo en ti. Empiezas ahí a levantarlo, tú empiezas a hacer una guerra civil en tu cuerpo. ¿Me entiendes? Cuando te sientas así, recuerda que Él ha vencido. Señores, que no soy digno, porque nadie lo era. Y nadie lo es. Solo Cristo es digno. Pero Cristo irrumpió en tu vida, entonces cédele eso, que Él va a ser el rey allí. ¿Tienes temores que te impiden rendirte al rey? Llámale como tú quieras que sean esos temores. Hermanos, el mensaje de hoy tiene que ver con eso. Hoy el más fuerte está aquí.
¿Te acuerdas un cántico pentecostal que decía, y cuando Él pasa, todo se transforma? O sea, llega la alegría. Hermano, hasta en los pentecostales lo cantábamos. Pero es una realidad ese canto en nuestras vidas. Porque Jesús está pasando y más, lo único que le criticaría ese canto es que Jesús no está pasando, Jesús está aquí. Y cuando Él llega, todo se transforma. Se va la tristeza, se va la oscuridad, llega la alegría, llega la luz. Muchas veces cantamos ese canto, yo lo canté muchas veces. Y llegaba a la casa y la tristeza llegaba de nuevo y era al revés, entonces la alegría se iba. Porque cuando cantamos sin entender, por eso usted ve mi énfasis en cantar con conciencia. Cuando cantamos sin saber, a veces ignoramos la teología que hay detrás de los cantos, que nos dan tanto consuelo y nos traen tanto aliento, hermanos. Así que cuando Jesús llega, cuando Él está en tu vida, cuando Él irrumpe con su reino en tu vida, todo debe cambiar. Todo debe cambiar. Yo te animo, hermano, examínate luego, vete a tu casa mañana, examínate. Tú que me estás viendo, examínate luego de ver este video y di qué áreas de mi vida yo quiero mantener en oscuridad a pesar de que el reino ha venido con fuerza. Y ríndelas a Jesús. Ríndelas al Rey. Dile, llega como, oh Señor, dentro de tu reino, aquí en mi casa, aquí en mi cuerpo, hay una parte que se está rebelde. Yo no quiero que eso domine más, porque después puede afectar mi entorno. Sométela también. ¿Se acuerdan? Bueno, hay una serie que estaba viendo donde le piden a unas personas a sacar a unas personas de allá de Oriente. Pero cuando van a buscarlos para liberarlos, un chico de la casa era tan fiel al gobierno que cuando se iban denunció a la propia madre. Dijo, hey, nos quieren sacar del país, nos quieren llevar. Porque había división en su casa. Y trajo desastre, que al chico lo mataron, la madre sufrió. Eso es una locura, porque eso es lo que pasa en el mundo real. Y si tú en tu cuerpo, que es tu casa, por decirlo así, allí en esta ilustración, tú aguardas eso allí, eso provoca un desastre que no te imaginas. Por eso tienes que desecharlo. A eso que Jesús cuando dice, si tu ojo te da ocasión de caer, quítalo de ti. Si tu mano te da ocasión de caer, arráncala de ti. No quiere decir algo literal, más bien acaba con eso que está dentro de ti, que está en contra de lo que realmente tú eres como hijo de Dios, como ciudadano del reino. No piense que va a ser un kamehameha, estoy con la mano aquí, pero... Conclusión, hermanos. Conclusión. Jesús vino a introducir el reino de Dios en este mundo caído. Y cuando el reino entra, hermanos, el enemigo es expulsado y los cautivos son liberados. Ya no podemos vivir como si nada hubiera pasado. Ya no podemos vivir como si nada hubiera pasado. El reino está aquí, hermanos. El reino está aquí. Colosenses 1:13, aquí se los puse. ¿Recuerdan lo que dice? Dios nos ha librado del dominio, escucha, Dios nos ha librado del dominio, tú no te has librado, ojo, Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas. ¿Y qué ha hecho? Nos ha trasladado. ¿A dónde? O sea, esto, mira, este cuaderno que está aquí, yo lo agarro. ¿Él se puede mover solo? No. Si lo dejo ahí, nos vamos y lo vemos el otro domingo en el mismo lugar. Pero si yo hago esto, yo he trasladado este cuaderno que no podía moverse a otro puesto. Jesús ha hecho lo mismo. O sea, Dios en Jesús nos ha trasladado del reino de la tiniebla, o sea, donde estamos indefensos, también atados, y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. O sea, tú entiendes lo que Dios ha hecho por ti para que tú sigas todavía. Es como que me estoy oponiendo al traslado. ¿Cómo puede ser que tú te liberes esta batalla cuando Dios lo ha hecho todo por ti y tú no has hecho nada, hermano? Tú fuiste trasladado, escúchame, tú fuiste trasladado. O sea, en ti se da una cosa, tú fuiste pasivo, porque la acción la recibiste, no la hiciste tú. La acción la hizo Jesús. Dice, no lo lograste por tu esfuerzo, ni te ganaste tu lugar.
Cristo compró la ciudadanía tuya de ese reino con su sangre. Así que ya no vivas como si pertenecieras al reino de las tinieblas. O sea, no sé si, de verdad, hermano, es que esta cosa es tremenda. O sea, tú has sido trasladado, tú has sido comprado. ¿Por qué insistes en vivir como si eso no pasó? Venimos a la iglesia y vivimos como si eso no pasó. Tú no has sido trasladado a una iglesia, hermano. Tú no has sido trasladado a una congregación. Esto es más fuerte que eso. Tú has sido trasladado a un reino diferente. Entonces no puedes comportarte como si no estuvieras en ese reino. A menos que de verdad no estés en ese reino. Por lo cual oraré entonces por ti. Porque yo espero, hermano, que todos los que estemos aquí, los quiero ver en el cielo. Los quiero ver en el cielo. Quiero que estemos en ese reino. Quiero que estemos traspasados ese reino. Y esa es mi oración y mi sueño. Ya no vivas así, hermano. Ya no vivas como si pertenecieras al reino de las tinieblas. Así que cierro con esto, hermanos. Vive como ciudadano del reino de luz. No de oscuridad. Vive como alguien que ha sido rescatado. Hermano, ¿sabe cómo vive alguien que ha sido rescatado? Agradecido. 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 Y un reino de luz, el que vive un reino de luz vive alumbrando. Así que, ¿cómo estás demostrando que estás en el reino? Porque no te estás ganando el reino. ¿Cómo vas a demostrar que estás en el reino siendo luz? Siendo agradecido. Y por último, escucha, hermano, que esto es importante. Vive en su reino donde el perdón, bueno, es que yo lo cambié después, pero vive como súbdito. Esto aquí lo cambié porque yo no lo edité, wow. Pero vive como súbdito de ese reino donde el perdón, la paz sana y la vida vence a la muerte. O sea, hermano, escucha esto. Vive en su reino o vive como súbdito de ese reino donde el perdón renueva, la paz sana y la vida vence la muerte. En otras palabras, ¿cómo vive un ciudadano? Vive siendo luz, vive agradecido, vive pidiendo perdón. Porque el ciudadano del reino sabe que pidiendo perdón su vida renueva cada día. Hermano, no te canses de pedir perdón. No te canses de pedir perdón porque cuando tú te cansas de pedir perdón, tú ignoras la fuente inagotable de perdón que hay en Jesús. De hecho, antes de cerrar, todavía estamos transmitiendo, si todavía estamos en vivo. Pero antes de cerrar, de hecho, quiero que veas esto. Mira esto. Dice Efesios 1, ya ustedes pasaron por allí en los devocionales. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. ¿Quieres saber cuánto perdón hay para ti? ¿Sabes cuánto perdón hay para ti? Evalúa la riqueza del reino. Evalúa. Señor, ¿y esto me lo podrás perdonar? Bueno, vete al almacén de perdón que tiene el reino y asómate y wow, hay mucho perdón para mí todavía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que entonces voy a abusar? No. Significa que siempre que venga arrepentido, hay perdón. Arrepentimiento tuyo no lo juzgo yo, lo juzga Dios. Pero yo tengo que decirte que hay perdón. ¿Cuánto? Infinito. Infinito perdón. Infinito perdón. Entonces el súbdito vive sabiendo que hay infinidad de perdón. Vive sabiendo que la paz que da el Señor sana tu mente, tu emoción, tus emociones, tu cuerpo también. Sabemos ya, usted sabe mucho pues, lo que las emociones producen en nuestro cuerpo. Pero aún si no puedes y el Señor decide por alguna cosa llevarnos, sabemos que la vida eterna vence aún a la muerte. Eso es lo que entiende un súbdito del reino. Y eso es lo que Jesús vino a establecer entre nosotros, el reino de Dios, que trae todas estas promesas, todas estas bendiciones que hoy nos dan tanto consuelo, ánimo y esperanza, hermanos. Por favor, te ruego que este mensaje no quede aquí. Analízalo, medítalo, piénsalo. Que sea tu meditar esta semana el asunto del reino traído aquí en Jesucristo. Porque Él vino a traer ese reino y nos invita a todos